Vamos a ver algunas proposiciones generales en esta mañana y la primera que quiero traer a ustedes es acerca de que la adoración correcta está basada en una sola cosa, en quién es Dios. Es decir, que la adoración correcta se basa en la espiritualidad de Dios y se deriva también de ella. Mira, querido hermano y amigo, nadie puede adorar a Dios si no es un creyente. Nadie podría adorar a Dios si no es un creyente. Porque el primer fundamento de la adoración que le prestamos a Dios es a causa de la excelencia infinita de su naturaleza, que no es solo un atributo, sino el resultado de todos. Dios como Dios es el objeto de nuestra adoración. La noción de Dios no consiste en pensar que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es justo o que Él es santo, sino pensar en todos ellos infinitamente más allá de cualquier pensamiento humano que tengamos. Y por lo tanto, se deduce que Dios es un ser infinitamente para ser amado y honrado por todas sus perfecciones, por todo lo que Él encierra, por todo lo que Él es. Su bondad a veces en las Escrituras se menciona como un motivo para rendirle ese honor que Él se merece. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, el capítulo 130, versículo 4, dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. Esa palabra allí que dice temido quiere decir reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. El temor o el miedo que se infunde delante de Dios, muchos cuando estuvieron cerca de Dios, muy cerca del Señor, tuvieron temor realmente. Un temor reverente. El temor en el lenguaje de las Escrituras significa una adoración completa para Dios. En Hechos 10:35 dice la Escritura: sino que en toda nación el que teme, es decir, que el que es reverente ante Dios o el que tiene una adoración completa ante Dios y hace lo justo, le es acepto. Ese es el que le es acepto. Pero todas las perfecciones de Dios se manifiestan de diferentes maneras. En el libro de Segunda de Reyes nosotros encontramos algo muy particular que me llamó muchísimo la atención. Dice Segunda de Reyes 32 al 34, dice: también temían al Señor. Mira, ahí está el concepto de estos hombres. Temían al Señor, eran reverentes ante Dios. Y nombraron de entre sí de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Nombraron entre sí sacerdotes. Temían al Señor, pero escogieron gente equivocada. Qué interesante. Temían al Señor, pero la gente que estaba para ministrar en el pueblo de Israel era gente equivocada que no debía estar. Temían al Señor, 33, y servían a sus dioses. Lo uno y lo otro. Temían al Señor y servían a sus dioses con minúscula. Conforme a la costumbre de las naciones, o sea, naciones paganas, de donde habían sido llevados al destierro. El 34 dice: hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Yo me imagino a Dios desde el cielo viendo todo el favor y la bendición que había derramado sobre esta nación. Y ellos, por un lado, aparentemente le temían y por otro lado estaban haciendo lo que ellos querían. La bondad, la paciencia de Dios y su disposición para perdonar a los hombres es el motivo o la razón por la cual nosotros le devolvemos a Él lo que Él ha hecho a nuestro favor en adoración. Y este ha sido a veces un motivo muy mal entendido que llevó a los idólatras a adorar a sus criaturas que consideraron útiles e hicieron de ellas dioses. Por ejemplo, el sol. Recibían el favor del sol
y hacían del sol, por el beneficio que recibían, un dios. La lluvia, recibían la lluvia para los cultivos, para la tierra, y hacían de la lluvia un dios. La luna, el buey, etcétera, etcétera. De aquellos que tenían el beneficio, de ellos hacían un dios. Hoy en día eso no ha cambiado, porque hay ídolos en el corazón de los hombres. Y a veces el trabajo, a veces el hijo, a veces el cónyuge, a veces la familia, a veces son los nietos, o a veces lo que tenemos. Hacemos de ellos un Dios porque ese es un beneficio para nosotros, que nos trae alegría, felicidad, que nos satisface momentáneamente. Y hacemos de ellos un Dios y nos volvemos idólatras. Entonces dejamos al Señor en segundo plano. Y cuanto más beneficioso era para mucha gente el favor que recibían de estas deidades, mayor rango les daban. Y era una adoración más solemne. La espiritualidad de su naturaleza es la regla de la adoración y nos dirige a cumplir con nuestro deber con todos los poderes de nuestras almas, con toda la fuerza, con todo nuestro ser, porque entendemos que Dios es espíritu. Acuérdate que el evangelio es por fe. Su ser espiritual o su ser espíritu declara lo que Él es realmente. Pero sus otras perfecciones declaran qué clase de espíritu es Dios. Así que esa es mi primera presuposición. Mi segunda presuposición general es que en cuanto a la adoración espiritual, se manifiesta a la luz de la naturaleza que se le debe a Él. Se manifiesta a la luz de la naturaleza que se le debe a Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, naturalmente o de manera natural, nosotros no conocemos de los medios externos de esa adoración que debe ser aceptable para Dios. Nosotros no lo conocemos naturalmente, de una manera natural. Es decir, que nosotros debemos adorar a Dios. Sabemos que debemos adorar a Dios. El hombre probablemente tiene el entendimiento de que debe adorar a Dios, pero de manera natural no puede, no sabe, no conoce, no sabe cómo hacerlo, a menos que le sea revelado. A menos que le sea revelado. Aunque Adán en su inocencia sabía que Dios debía de ser adorado, sin embargo, por naturaleza no sabía por qué debía ser adorado, cómo debía ser adorado, ni cuándo hacerlo. Y esto dependía más bien de las directrices que Dios, como gobernador, como soberano, como legislador, le tenía que dar a él. Eso dependía de Dios. Por lo tanto, cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras dos cosas allí en Génesis, en los primeros capítulos. Te habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, a cual el Señor dijo, no tomarás del fruto de ese árbol. Míralo de lejos, tal vez ni tenía que acercarse. Y esa obediencia debía ser una forma de adorar a Dios. Pero por otro lado también Dios dijo, o había dicho Él, que Él bendijo el séptimo día, reposó y descansó y vio todo lo que había hecho. Y el hombre tenía eso en su conciencia, en su mente, pero él decía, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? La Biblia no nos da detalle en estos primeros capítulos, pero los pilares sobre los que se apoya la adoración de Dios, lo cierto es que no puede discernirse ni se puede hacer si no nos ha sido revelado.
Por eso es que todo creyente es por naturaleza un adorador. Y la manera interna de adorar se manifestó a Adán en su naturaleza de inocencia. Y después también de la caída. O sea que siempre estuvo allí lo que él tenía que hacer. Dios le dijo antes de la caída, reposó el séptimo día y lo santificó. Eso lo sabía Adán. Pero después de su caída, el Señor lo instruyó acerca de los sacrificios como una forma de adoración. Te recuerdan, se hizo delantales de pieles de animales y ahí hubo sacrificio. Pero el hombre olvidó, el hombre no entendió, no reflexionó sobre su propio ser, sobre sí mismo no reflexionó que él era una criatura y que él era el creador. Y se olvidó de adorar a Dios. Tanto así que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 11:36, dice él, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y el hombre se olvidó de eso. De él, por él y para él. Lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado y es de él. Tú y yo somos meros administradores de lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a pedir cuenta por el tiempo, por cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos pastoreando el corazón de nuestros cónyuges. Es de él, por él y para él. Y esta adoración a Dios es el resultado de dos cosas. Primero, del conocimiento de uno mismo. Y segundo, del conocimiento de Dios. Cuando hablo de conocimiento de uno mismo, yo creo que ese es un principio natural y que el hombre en su ser sabe quién es él. Dice el Salmo 103, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué jactancia que tiene el hombre a veces de pensar que es lo que es por su esfuerzo. De pensar que ha llegado a tener lo que tiene porque es pilas. Qué jactancia. Pero yo decía que esa manera de adorar viene de dos partes, conocernos a nosotros mismos y también conocer a Dios. Como había un conocimiento de Dios por naturaleza, no por revelación, sino por naturaleza, así la misma naturaleza le dictaba al hombre que Dios debía ser glorificado como Dios, que debía de ser adorado como Dios. Pero la humanidad se olvidó de Dios y no lo hizo. Los primeros padres no lo hicieron. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad meridiana en Romanos capítulo 1, versículo 21, y él dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, nosotros los cristianos debemos hablar de Dios como Él es. Como Él es. Por eso que nosotros hemos visto acerca de los atributos de Dios este año y sus perfecciones. Dios no es un atributo. Dios es el cúmulo de todo eso. Pero Dios es un ser espiritual. Y si nosotros no comprendemos eso por la fe, entonces tenemos problemas para adorar. Entonces la adoración nuestra se vuelve irreverente, carnal y acomodada al Dios que tenemos en nuestra mente. Y no la adoración genuina y verdadera que Él está esperando de su pueblo, de su iglesia. Mi tercera presuposición es que acerca de esa adoración espiritual es requerida por Dios. Es requerida por Dios. ¿Y a quiénes es que Dios la requiere o a quiénes las demanda? Tú puedes decir, no, es que eso es para el pueblo de Israel.
Bueno, la demanda solo para Israel, la demanda solamente para la iglesia, o tal vez para los niños. La adoración espiritual, la genuina o verdadera adoración, Dios la requiere, pero ¿a quién? Mira, el hombre lo cierto es que tenía una obligación perpetua para tal adoración a causa de la naturaleza de Dios. Y lo que está fundado sobre la naturaleza de Dios, sobre quién es Él, eso es invariable, inmutable. Todo lo que está afirmado sobre quién es el ser de Dios, eso no va a cambiar. Dice la Escritura en Hebreos 1, 11 y 12, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Siempre Dios ha requerido adoración de sus criaturas, siempre. Tú ves en la Biblia y siempre Dios está demandando la adoración de aquellos que conocen su nombre, de aquellos que saben quién es Él. Tú vas en la Biblia y tú ves a Caín, tú ves a Abel, tú ves a Abraham, tú ves a Moisés, tú ves a David, tú ves a los profetas, vas a los evangelios y aún los ciegos que recién eran sanados, los sordos, todos ellos inmediatamente entendían que tenían que adorar a Dios. Hemos caído tan atrás en la adoración a Dios y por eso que tenemos mucha irreverencia para con el Señor. Tú sabes que el sacrificio de Abel no habría sido tan excelente a la estima de Dios sin esos hábitos de gracias y afectos trabajando en su alma. Dice la Escritura en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Este hombre se presentó con su dádiva de lo mejor, entendiendo a quién le daba. Y aun cuando fue asesinado por su hermano, el testimonio de adoración de él todavía se sigue escuchando en los cielos y retumba en la iglesia al día de hoy. En cambio, Caín, su hermano mayor, descansó ¿sobre qué? No sobre la base de quién era Dios. Descansó sobre su propia ofrenda, sobre lo que él daba. Tal vez pensó que había agradado a Dios, pero en realidad lo que Caín era que estaba dependiendo de lo externo. No hacía lo que hacía con un sincero corazón. Él tenía el objeto correcto, pero la manera de adorar no era la correcta. Dice la Escritura en Génesis 4, 5 y 7, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Mira que primero no es que ve Dios la ofrenda, primero ve el corazón, primero lo vio a Caín. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Dios le dice en el 7, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios siempre ha demandado adoración de su pueblo. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham caminó por encima de actos religiosos. Lo que Dios requería era un acto sincero de la mente y la voluntad, mirando por encima y más allá de todos los símbolos religiosos, extendiendo el alma a un nivel muy por encima del cuerpo y viendo el día de Cristo a través del velo de las ceremonias. Y Adán salió sin saber a dónde iba, salió confiando en aquel que le había hablado simplemente. Y esa era una manera de adorar a Dios.
le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Adoración. Moisés, por orden de Dios, había instituido un sinnúmero de ordenanzas carnales, de sacrificios, de lavados, de abluciones, de cosas sensatas, y recomendó a la gente que fuera diligente en observar esas ordenanzas mediante el atractivo de ciertas promesas. Mira que si haces esto, Dios te va a bendecir. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Si haces esto, mira, Dios va a estar contigo. Mediante promesas y denuncias. Y parecía que no había nada más que ser considerado. Y los trabajos de la gracia fueron enterrados desde aquel entonces bajo un montón de ceremonias. Sin embargo, a veces los señala a la adoración interna y por orden de Dios exige de ellos la circuncisión del corazón y el volverse a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Por lo que podría entenderse que fue el compromiso del corazón y la adoración en espíritu lo que más le agradaba a Dios. No eran las ceremonias ni los ritos. No se complacía en la observancia de las ceremonias sin una verdadera piedad interna y la verdadera pureza de sus pensamientos. Dice la Escritura en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso era lo que Dios quería, un corazón sincero. En Deuteronomio 30:10 dice, si obedeces a la voz de tu Señor, del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso era lo que quería el Señor. Que su pueblo se vuelva a Él con todo su corazón, con toda su alma, que se desgaste en Él. No ficticiamente, no de nombre. A veces me preocupa que nosotros podemos estar preocupados más de los instrumentos que de la genuina adoración al Señor. Y que si no hay el instrumento, ay no, es que la adoración... Yo me pregunto, ¿qué es la adoración? Mi cuarta presuposición es que el deber de cada hombre es adorar a Dios en espíritu. Es decir, de cada creyente. La adoración se le debe a Él como Dios, ya que el que niega esto, ¿sabe lo que está negando? Su divinidad o su deidad. Y la adoración espiritual es aceptable que el que la renuncia niega su espiritualidad. Es, por así decirlo, una deuda de justicia que debemos a Dios, el adorarle. Es justo. Y adorarlo de acuerdo a su naturaleza. En otras palabras, la adoración no es más que el honor que los cristianos, que los hijos de Dios, le debemos al Señor. ¿Qué debemos considerar cuando adoramos a Dios? Al menos dos cosas. Su naturaleza, es decir, quién es Él. Y en segundo lugar, su mandato. ¿Qué ha dicho Él? Vamos a adorar a Dios. ¿Y a quién adoramos? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y eso es lo que nos va a dar el entendimiento para poder adorar a Dios correctamente. Debemos darle nuestros cuerpos. Dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nuestro espíritu está ausente de Dios, cuando el cuerpo está delante de Él, presentamos ante Dios un sacrificio muerto. Muerto. Es decir, que tú puedes estar aquí cantando y hasta muy atento al sermón, pero tal vez tu mente está en otro lado. Tus pensamientos están en otro lugar. La quinta presuposición con respecto a la adoración
espiritual o la adoración en espíritu y en verdad es que la ley ceremonial fue abolida. ¿Y sabes qué? Fue reemplazada por una espiritual. ¿Tú recuerdas el contexto? Está allí una mujer de Samaria, una samaritana, y ella decía, no, es que es aquí que se adora, señores, en el monte Gerizim. Y los judíos tenían Jerusalén. Y el Señor dice, mujer, tú no sabes nada. La hora viene, la hora va a llegar, cuando Dios va a demandar que de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y no dirán, es aquí o es allí. No dirán eso. Así que ese servicio de ceremonias, de rito, era un servicio realmente burdo, carnal, calculado para una iglesia infantil y poco sensible. Consistió en rudimentos, en circuncisión de la carne, en sangre, en humo, en sacrificio, vapores, incienso, observación de días, distinción de las carnes, purificaciones corporales. Todo eso consistía en la adoración en el Antiguo Testamento. Pero la espiritualidad de la adoración estaba oculta bajo todas esas ceremonias y ritos externos. Estaba oculto bajo esa espesa nube que impedía a la gente contemplar la realidad espiritual de lo que era la adoración a Dios. Ellos veían los ritos y las ceremonias y no podían ver la espiritualidad de lo que era la adoración a Dios. Segunda de Corintios 3:13 dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Ellos lo que estaban viendo era Moisés, querían ver a Moisés, su rostro que resplandecía después de estar en la presencia del Señor. Pero Moisés entendía con claridad que él se iba a desvanecer, que él iba a desaparecer de la faz de la tierra. Esa nube impedía ver la faz del Evangelio, impedía ver a Cristo. Y por eso es que este pueblo, ellos no entendieron la gloria, no entendieron la intención espiritual de la ley, no alcanzaron ese marco espiritual en la adoración a Dios. Y por lo tanto, en oposición a esta administración, la adoración de Dios bajo el Evangelio es llamada por nuestro Salvador, en el texto que hemos leído, una adoración en espíritu. Las ceremonias y los ritos que expresaban la adoración en el Antiguo Testamento era realmente carnal, basada en sus mentes, en lo que se veía y en concepciones racionales, como lo entendían. Era importante el éfod, era importante bañarse. Y todas esas cosas cuando vino Cristo fueron arrastradas. Tanto así, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Mira, ellos están en pecado. Eso era lo importante para ellos. A veces se le puede dar importancia a las cosas que no requieren importancia. Y por eso, como ellos tenían realmente una adoración que era carnal, basada en sus mentes y concepciones racionales, por eso es que ellos esperaban a un Mesías carnal y no espiritual. Y tú eres el Mesías, hijo de un carpintero. Ellos no entendían la ley espiritual, como hay muchos que están en las iglesias y tampoco lo entienden. Hebreos 7:18 dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. En Gálatas 4:9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo?
Los Gálatas querían como retroceder después de haber conocido el Evangelio y la gracia, y querían retroceder a esas cosas carnales, de ceremoniales y ritos. Las ordenanzas de la ley, aunque de origen divino, son ordenanzas carnales, externas. Y cuando los Gálatas degenerados, después de haber probado las corrientes puras del Evangelio, se dieron vuelta para beber de las corrientes de la ley, ¿sabe lo que le dice el apóstol? En Gálatas 3:3 le dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? El Evangelio tiene un espíritu eficaz que trabaja fuertemente en la mente, en la voluntad, y moldea el alma a un marco espiritual para Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos moldea, nos lleva a adorar a Dios. Mi sexta presuposición es que la adoración en el Evangelio es espiritual. Y aunque ya hemos abundado mucho sobre eso, rápidamente, unas cuantas palabras. La espiritualidad, óigame bien, la espiritualidad es el genio del Evangelio, así como la carnalidad era de la ley. La espiritualidad. Juan 1:17 dice: porque a la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Por eso que dice la Biblia que ahora nosotros tenemos un culto razonable ante Dios, que está basado en quién es Jesucristo. En séptimo lugar, mi séptima presuposición y la última, es que la adoración a Dios con nuestros cuerpos no debe ser rechazada a pesar de que Dios es espíritu. Pero entiendo que debe hacerse en un marco de orden y reverencia. Y digo esto porque la adoración de Dios con nuestros cuerpos requiere de una adoración espiritual. Un cuerpo descompuesto moralmente implica un corazón corrompido. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus deben ser presentados a Dios en lugar de los sacrificios de animales, de bestias, como en las instituciones que hacían los judíos. En 1 Corintios 6:20 dice la Biblia: pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No quiero que se me vaya a malentender con lo que dije al principio, pero nosotros también, si la adoración es espiritual, eso no es un impedimento o no está en detrimento de adorar a Dios aún con nuestros cuerpos, no debe ser rechazada. Jesucristo es un ejemplo de eso. Jesucristo fue el adorador más espiritual que mortal alguno pueda conocer. Él se levantaba temprano en la mañana e iba a conversar con su Padre. Él estaba un momento y déjenme solo y se iba a orar. Antes de ser arrestado, él estaba orando con sus discípulos. Su vida fue una vida de perfecta adoración y ese es un ejemplo para nosotros. Nosotros somos llamados, los cristianos, a ser verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Él, cuando estaba orando, dice la Biblia que se arrodilló y dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Arrodillado. Él bendijo con su boca cuando oraba por sus discípulos y dijo: Padre, te agradezco. Y ahí están sus miembros, su rodilla, su boca. Pero también dice la Biblia que levantó los ojos al cielo, elevó una oración cuando multiplicó los peces y los panes. La fuerza del Espíritu se debe expresar en los miembros externos. Pero ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno,
El nombre de Dios no es santificado si no hay un compromiso sincero de nuestras almas. No es santificado. La adoración es, ¿sabe qué es lo que es la adoración? Es un acto, mira, de comprensión. Nosotros adoramos lo que conocemos, dijo el Señor. Él sabía. La adoración es un acto de comprensión. Y esta comprensión se aplica a la excelencia de entender quién es Dios y los pensamientos reales acerca de su majestad, reconociéndolo a Él como Señor, gobernador supremo del mundo. Y aunque eso es solamente un conocimiento natural, por naturaleza la gente tiene la imagen de Dios y sabe que hay un ser supremo. Eso es conocimiento natural. Pero por otro lado, contemplando la gloria de sus atributos en el Redentor Jesucristo, y eso solamente ocurre en los creyentes, y eso tiene que ver con conocimiento evangélico, ya no conocimiento natural. Conocer a Cristo es tener la vida eterna. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Si alguien aquí en esta mañana no conoce a Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Padre. No puede adorar. Podrá decir que es cristiano. Podrá decir que cree en Dios. Hasta podrá ser bautizado. Pero si no tiene ese conocimiento revelado de quién es Jesucristo, no tiene nada. No tiene nada. Y este es el único acto del espíritu del hombre. La misma razón es para toda nuestra adoración y para nuestra acción de gracias. Y esto debe hacerse con comprensión. Con comprensión. Primera de Corintios 14:15 dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Adoración. ¿Saben qué está basada? En entender quién es Dios. Tú te das cuenta y te pones a pensar por qué a veces tenemos una imagen o un concepto tan bajo de Dios y llegamos a decir cosas como, no, Dios conoce mi corazón. No, Dios sabe de mí. Y tenemos un estándar tan bajo. Y por eso, y con esos estándares tan bajos que nos justificamos en nuestra manera de vivir. Damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros ojos, a nuestras palabras, a las intenciones de nuestro corazón. Y la adoración ante el Señor queda afrentada. Qué triste cómo está el día de hoy la iglesia. Que hay mucho ruido, bulla y alaraca. Y no hay adoración. Porque no conocen a Dios. No lo conocen. Así que yo voy a dar definir la adoración con 3 o 4 líneas. No se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso. Y yo quiero definir la adoración espiritual, lo que es, bajo varios subtemas. Y el primero es que la adoración espiritual es siempre de naturaleza espiritual. Siempre. Siempre es de naturaleza espiritual. El corazón debe ser echado primero en el molde del Evangelio antes que pueda realizar una adoración requerida por el Evangelio. Adán, viviendo en el paraíso, podría realizar una adoración espiritual en el paraíso. Pero Adán caído de su rectitud
no hubiera podido. No podía. Nosotros, siendo herederos de esa naturaleza de Adán, ese pecado original, así como un hombre pecó por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo herederos de esa naturaleza, ¿sabes de qué también somos herederos? De la impotencia para adorar a Dios. De la impotencia para adorar a Dios. Y la restauración a una vida espiritual o la regeneración del hombre debe preceder a cualquier acto de adoración. Debe ser primero. Como ninguna obra puede ser buena, ninguna adoración puede ser espiritual hasta que somos recreados por Cristo. O hemos vuelto a nacer en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero si tú vas al versículo 1, tú vas a ver que la condición del hombre era muerto. Tú vas a ver el versículo 5, pero Dios, y le da vida. Y al último viene este texto. Porque somos hechura, esa palabra hechura significa poema, poema, el griego. Somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es un asunto espiritual. La adoración realmente, cuando uno habla de qué es adoración espiritual, es de naturaleza espiritual. En segundo lugar, esa adoración a Dios espiritual se realiza por la influencia y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Eso es entendible, ¿no es cierto? Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice Romanos, Pablo hablando en capítulo 8, el tal no es de él. Tú sabes que alguien puede cantar, pero no adorar. Así que si es que el Espíritu de Dios ha regenerado a un hombre o a una mujer, entonces ese hombre o esa mujer tiene a Dios morando en su vida, en su ser. Un corazón regenerado es el único que puede hacerlo y es con la ayuda del Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros, una de las funciones principales del Espíritu de Dios, ¿sabes cuál es? Exaltar a Cristo. Él nos lleva a santificarnos, nos conduce hacia toda verdad y justicia. Él tiene muchas funciones, pero una de las cosas que hace el Espíritu de Dios es exaltar a Cristo. Ahora tú entiendes por qué es que la adoración no es cuestión de lo que hacemos en un reducto, sino que es la expresión de toda nuestra vida delante de Él. Toda nuestra vida. Cómo nos conducimos en la vida como cristianos. Me apena que muchos vienen solamente el domingo y se conforman con oír el culto del domingo en la mañana y no en la tarde. A mí me apena eso. Me apena que alguien pueda tomar la cena teniendo cosas en su corazón. Me apena en gran manera, en verdad, que no le demos importancia al culto del miércoles. Es triste ver la iglesia al día de hoy. Es algo lamentable. Dice Efesios 6:18, se dice que los actos de adoración están en el Espíritu. Y Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En tercer lugar, la adoración espiritual
debe ser hecha con sinceridad. Sinceridad. No con simpleza, con sinceridad. ¿Sabe lo que Dios exige de nosotros? Nuestro corazón. No habla de el músculo cardíaco. El corazón es el centro del hombre. Todo el ser, el asiento de nuestra voluntad, de nuestras emociones, o todo nuestro espíritu puede ser. Dios lo que exige es nuestro corazón. Proverbios 23, 26 dice, hijo mío, dame tu corazón. Él no está pidiendo, mira, dame tu lengua, no me des tus labios, dame tus manos, dame tus pies. Porque eso puede darse sin el corazón. Pero el corazón nunca puede ser dado sin esos asistentes. Porque cuando uno entrega el corazón a Dios, todo el ser está entregado al Señor. Todo el ser. Romanos 1:9 dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. En mi espíritu, dice. ¿Sabe qué es eso? Eso refería a él en un marco de un corazón sincero. Lo que él hacía para su Señor. La predicación del evangelio que Pablo tenía como un peso sobre sus hombros era justamente algo honesto y sincero a los ojos del Señor. En cuarto lugar, la adoración se realiza con unidad de corazón. El corazón no solo está de vez en cuando con Dios, sino que está unido para temer o adorar el nombre de Dios. Un deber espiritual debe tener el compromiso del espíritu y los pensamientos atados al objeto espiritual. Y la unión de todas las partes del corazón junto con el cuerpo es la vida del cuerpo. Y la unión moral de nuestro corazón es la vida de cualquier deber. Un corazón que vuela rápidamente de Dios o que se aleja de Dios rápidamente. Tú sabes que hay mucha gente que rapidito se aleja de Dios por las cosas de este mundo. Que el negocio, que el trabajo, que los estudios, excusas faltan, que llegó mi abuelita, que llegó mi pariente, y rápidamente nos alejamos de Dios. Cuando eso ocurre en el corazón de un hombre, no hace de Dios su tesoro. Dios no es su tesoro. El Salmo 86, 11, dice el salmista orando, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. En quinto lugar, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es adorarlo con entendimiento, es decir, entendiendo quién es Dios. El Salmo 152 dice, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. El salmista entiende quién es Dios. Y por eso él dice, alábenle, alábenle. Si nosotros entendemos la amabilidad de Dios, la bondad de Dios, si entendemos la gracia de Él, el poder de Él, nuestros afectos serán más sensibilizados. Si entendemos la inmensidad de su bondad, las riquezas de su gracia, nuestros espíritus se agrandarán para bien. Por eso que hemos creído importante conocer durante todo este año a Dios el Padre. Y yo espero que ahora a estas alturas nosotros tengamos más claro quién es Dios para saber cómo adorarle más excelentemente. Porque si no, serían en vano todas estas predicaciones, no habría el efecto en tu corazón.
En sexto lugar, la adoración a Dios se realiza con hábitos espirituales. Hábitos. Yo decía hace un momento que a veces nosotros limitamos la adoración a un marco nomás, a la iglesia. Y aquí es que venimos a adorar. Y pensamos que la adoración es aquí nomás, en este reducto. Pero cuando se abren todos los manantiales de la gracia al alma abatida, es como si las profundidades del alma resurgieran de lo más profundo para bendecir su santo nombre. El Salmo 103 dijo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que otra de las maneras, un concepto de lo que implica la adoración a Dios es adorarle con hábitos espirituales. Pero tú me dirás, pero pastor, ¿qué son los hábitos espirituales? ¿Sabes cuáles son? Bueno, los que se practican. ¿Qué hábitos espirituales tú tienes? ¿Qué hábitos tú practicas? ¿Cómo es tu vida de lunes a sábado? ¿Qué haces en esas 24 horas que Dios permite que tú vivas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo ya tú sabes? ¿Cuánto tiempo? Efesios 5, 18 al 21 dice allí: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero luego dice, sino sed llenos del Espíritu. Ahí está otra vez la obra del Espíritu. Pablo está hablando a esta iglesia en Éfeso, dice, sed llenos. Y una vez que seas lleno, dice, mira el resultado, dice 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Luego dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Esa es una manera de adorar, son hábitos espirituales. Debemos de tener esos hábitos, ponerlos en práctica. Las esposas sometidas a sus esposos, aunque no te guste. Eso es lo que Dios manda. Pero si estás lleno de Dios, tú vas a hablar, tú vas a cantar, tú vas a alabar al Señor y vas a ser también agradecido. Estos hábitos espirituales deben ser desarrollados siempre, por supuesto, en fe y en amor. Porque puedes hacer muchas cosas, pero tal vez las hagas sin amor. O puedes hacer algo, no es que el pastor dijo que haga esto, pero no tienes fe. No tienes fe. Debes hacerlo en gratitud y debe ser un deleite, entendiendo que somos débiles y que por lo tanto lo necesitamos. En séptimo lugar, adorar a Dios, una genuina adoración, es aquella que se realiza, ¿sabes cómo? Con reverencia. Con reverencia. Mira, aunque la adoración al Señor es con un deleite, debe poseer una profunda reverencia hacia Dios, que no es nada más que su propia naturaleza, sino una debida y alta estima de la excelencia de acuerdo con quién es Él. Oseas 11:10 dice, en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Vendrán, y no vendrán altivos, vendrán temblando. Isaías 6:2, ¿recuerdas el pasaje cuando Isaías entra al templo y tiene esa visión de los ángeles que vuelan en el templo? Mira lo que dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Y oye esto, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué los cubrían? Por reverencia. En octavo lugar, la adoración al Señor se realiza con humildad. Con humildad. Y esto es
para seguir en la misma línea o en el mismo camino de la reverencia a Dios. Y así como debemos tener altos pensamientos de Dios para que nosotros no podamos degradarlo, altos pensamientos de Él para no degradarlo, también nosotros debemos tener pensamientos correctos o probablemente hasta malos de nosotros mismos para no jactarnos ante Él. Porque a veces pensamos que nosotros, no, pero... Y pensamos que somos lo mejor de lo mejor. Que no hay otro como yo. Que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y por si acaso cuarto yo. Y tenemos a veces un concepto equivocado de nosotros. El Evangelio realmente que humilla, ¿no es cierto? Humilla. Y qué difícil es tener estas prácticas. En Habacuc 2:4 dice la Biblia: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Yo a veces me pongo a pensar qué tan humilde es David en su propia opinión, después de un magnífico deber realizado por él mismo y su gente. Mira lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Él recoge ofrendas para la construcción del templo y la gente se volca a dar. Y oye lo que él dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Esa es la pregunta que él tiene. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Y a veces pensamos que sin nosotros la cosa no funciona. Nosotros lo único que dependemos y necesitamos es al Señor para estar quietos y reposados. Ya casi llegando, no viendo lugar, una adoración es aquella que se realiza con santidad, la adoración genuina. Dios es espíritu, Dios es un Espíritu Santo. Una semejanza a Dios debe asistir a la adoración de Dios como Él es. En Eclesiastés 5:1 dice la Reina Valera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, mira cómo vas a caminar, mira tus pasos, guarda tu pie. ¿Por qué? Porque vas a estar a la presencia santa del Señor. La adoración es en santidad, por eso es como venimos a adorar a Dios, el espíritu con el que venimos. Yo espero que ustedes se hayan preparado para venir esta mañana aquí al culto, que hayan orado anoche por el predicador, que hayan preparado sus corazones y que estén recibiendo la palabra del Señor. ¿Sabes que cuando Aarón debía ir al lugar santísimo, él tenía primero que santificarse a sí mismo de una manera extraordinaria? Tenía que lavar su cuerpo. Cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, dice Éxodo 3:5, el Señor le dice: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. En 10º lugar, ya penúltimo lugar, la adoración al Señor es la que se realiza para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No es para el pastor, no es para la iglesia, no es para los diáconos, ni siquiera es para nosotros mismos, es para la gloria de Dios. Ningún deber puede ser espiritual si tiene un fin carnal. Ningún deber. Donde Dios es el único objeto, Él debe ser el fin principal. En todas nuestras acciones, Él debe ser nuestro fin. Mucho más en actos religiosos, ya que Él es el objeto de nuestra adoración. A quien adoramos es a Dios. Este es un culto para Dios, es un servicio para Dios. Venimos a oír la palabra de Dios. Queremos que Él nos hable, que Él enderece nuestros caminos. Queremos oír su consejo. Queremos mejorar nuestras vidas con el mandamiento, con el ejemplo. La adoración de Dios en las Escrituras, ¿sabes cómo se expresa? Se expresa
por la búsqueda de Él. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Toda la adoración que hacemos, nuestra vida, mi hermano, no es para lucirnos nosotros, no es para que hablen bien de nosotros, debe ser para que Dios sea glorificado y que otros vean a Cristo en nosotros. Dice Pablo a la iglesia en Corinto, ya sea pues que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31, hacedlo esto para la gloria del Señor. Cosas tan elementales o básicas como el comer o beber. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y finalmente, adoración espiritual es la que se realiza en el nombre de Cristo. Toda nuestra adoración debe estar basada en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el fundador de la iglesia. Él es el Dios hecho hombre, el que fue a la cruz por nosotros, el que resucitó, el que viene. Él es a quien el Dios el Padre le dio todo el juicio. Y aún nuestras oraciones deben ser en su nombre. Dios ha querido que nosotros tengamos que honrar al Hijo como honramos al Padre. Y termino con este texto. Primera de Pedro 2:5, dice la Biblia, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesús, por Cristo. Esa debe ser nuestra adoración, la que se realiza en el nombre de Cristo. Yo oro a Dios que su palabra halle eco en nuestras almas y que Él pueda corregir lo deficiente en nosotros. Si tú este sermón no lo entendiste para nada, es probable que tengas que decirle al Señor que te revele a Cristo para que seas un adorador. Pero si lo has entendido, probablemente Dios te muestra que estás falto en la manera como adoramos. Y oro al Señor que su gracia nos sostenga, que su Espíritu nos guíe, que su palabra revele cada día más a Jesucristo nuestro Señor y que nosotros seamos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad.